Aztlán Cultura, soy Andy Javier Corre. Como siempre está conmigo para conducir este programa Frida Urbina. Frida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí ya listos para el episodio del día de hoy, que está bastante sabroso. Claro que Y sí. bueno, tenemos varias cosas. Presenta a nuestro invitado también de hoy. Claro que sí. Hoy, como ya es costumbre y espero que Eso así tú. siga siendo, está con nosotros Cayo. Cayo, bienvenido nuevamente. Emisario de los Garza Asada, ¿Sí? del TEC de Monterrey. Vengo aquí yo a dar parte de la vida de Eugenio Garza Asada. Ay, bueno, ya me adelanté. No, Ya No, descubrí está no hay perfecto. cuidado. al ¿Sí? tema. Sí, sí. Sí, Pues bueno. efectivamente, hoy vamos a hablar de Eugenio Garza Wow. Sada. Eugenio Garzazada, sí. Ahora, fíjate que algunas personas nos han comentado que quién elige los personajes y por qué. Y ahorita vamos a ver algunas de las preguntas. La verdad es que es la historia de México, ¿eh? Surge Sí. natural, yo Ajá. creo, dependiendo un poco de lo que hablamos la semana pasada. O sea, bueno, perdón, el personaje pasado. Ajá. Y se nos empiezan a venir, oye, ¿quién es el némesis? ¿O quién podría ser la contraparte? ¿O quién le puede dar seguimiento al personaje Ajá. anterior? Y así salen, ¿eh? Bueno, que yo Sí. tenga... Y Sí, que, bueno, completamente. y que además, bueno, también son considerados como gente Ah, claro. determinante, ¿no? Desde luego. Determinante Todos. de una Sí, sí. época, sí, claro. Sí, completamente. Y por ahí, ¿qué íbamos a decir, Frida, de Sí, claro algunas que personas? sí. Sí. Bueno, antes que nada, dar las gracias que ya llegamos a los 300 suscriptores en YouTube. Entonces ahí vamos, poco a poco. Y que tenemos comentarios muy positivos, especialmente del episodio pasado. Y dice, gracias a Ana Sabrina Rivera del Río. Fantástico su canal, impresionante cómo usted se documentó Gracias. por primera vez que veo y escucho. Le felicito y les deseo éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabrina, Sabrina, sí, Ana gracias, Sabrina. saludos. Y también vamos a agradecer a Pau Corona. Dice, qué joya de canal acabo de encontrar. Hace unos días vi la entrevista que le hizo Jordi a Ana Martín. Ella habla de su padre y bueno, me quedé con la espina de quién fue Palillo. Y hoy YouTube me recomienda este video. Qué grato fue escucharlos. Es como si estuviera escuchando a mi padre porque también es un hombre que le fascina la historia. Gran video, muchas felicidades. Ahí está. Y pues muchísimas gracias por Sí, el pues recibimiento gracias. que estamos Gracias por teniendo. los comentarios. Y créanme que si no Sí. fueran de esta tesitura también diríamos, ¿eh? Se vale de todo. Sí, claro. No, digo, al final, siempre un comentario te ayuda a mejorarte, ¿no? A Claro, estar te en lo que motiva. viene, claro. Y estos personajes, pues causan muchos comentarios, Sí. opiniones divididas de todos lados. Sí. Sí, así es. Bueno, pues empezamos, ya dijimos, con don Eugenio Garza Sada. Sí, perfecto. Lo primero que tenemos que decir es que es un hombre clásico del norte, específicamente de la región de Monterrey, de Nuevo León, ¿no? Pero no podemos sustraernos de platicar un poco cómo llegó toda la gente allá, en la conquista y todo lo demás, ¿no? Ujú. Y la característica fundamental de la mayoría de las personas que llegaron allá, que hay por ahí un libro que son 7 familias las que empiezan a poblar allá, inclusive, ¿no? En aquellos tiempos, en la época del virreinato, estaba proscrito el judaísmo, ¿no? Entonces mucha gente que tenía esa práctica religiosa, pues emigró para allá, ¿no? Un poco escondida, un poco para que no la agarraran, ¿no? Pero fue gente que se enfrentaron a lo más duro del clima, a lo más duro de la geografía, a lo más duro de no tener quizá los recursos inmediatos para poder inclusive sobrevivir, ¿no? Siempre me ha causado mi Lograr, ¿no? curiosidad por qué Monterrey, o sea, cualquier persona Sí. que haya ido a Monterrey, lo que tú dices, Andy, el clima, el lugar al lado de montaña, o sea, no parece como el Valle de México, ¿no? Un lugar No. donde se Ajá, establece claro. cualquier, y todo surge. Monterrey se ve adverso, es un Sí. lugar adverso. ¿Por qué se convirtió en el polo industrial que es hoy? Siempre me ha dado mucha curiosidad. Sí. Pues es precisamente por la fuerza de la gente que se quedó ahí y cómo los que fueron haciendo ahí Ujú. enfocaron el futuro para allá, ¿no? Ahora, hay varias mezclas, ¿no? Hay gente que llega con estas condiciones de práctica religiosa, pero no quiere decir que el catolicismo no haya llegado y con mucha Muy fuerza, fuerte, ¿no? claro. Y se enraizó igual de una manera muy especial. Y por otro lado, también a esta zona bajaron
muchos de los que se vieron desplazados de Texas durante la intervención. Sí. Entonces estamos hablando de un siglo complicado, diferente, ¿no? Por ahí, pues a Cortina, aquel bandido maravilloso, según decían, ¿no? O detalles como que cuando toman la ciudad de Monterrey el ejército norteamericano, los guerrilleros son tan especiales que tienen que imponer condiciones muy férreas y muy fuertes en contra del pueblo de Monterrey, específicamente de la ciudad de Monterrey, ¿no? Sí. Que fue una toma sangrienta, Sí. pero que desgraciadamente por la falta de recursos el ejército mexicano tiene que entregar la ciudad, pero es una capitulación muy honrosa, ¿no? Porque salen inclusive con desfile, o sea, no fue una derrota de esas aplastantes, ¿no? Sino se entendía sí. el valor que tenía esa gente y mucho era el ejército, pero mucho era la población de Monterrey. Entonces, estas son situaciones adversas. Ellos lucharon contra los originarios, la gente de los pueblos originarios, apaches, etcétera, ¿no? Comanches. Entonces es gente muy, muy metida en esto, y era gente de campo, y era gente que la vida la veía de otra manera, ¿no? Y así se va progresando, se llega a la integración nacional. Vemos que en su periplo durante la intervención francesa, Juárez está en Monterrey. De hecho, Sí, es el cierto. último hijo de Benito Juárez que nace, Antonio, ¿Es regio? es regio. Regio. Fue regio, sí, fue regio, sí. Sin embargo, él murió en Nueva York, con el exilio que tuvo la esposa del presidente Juárez, ¿no? Pero tuvo un hijo regiomontano, que precisamente otra persona icónica de Monterrey, Eleuterio González Gonzalitos, fue uno de los doctores que atendió a Margarita Maza durante el nacimiento del último hijo de Benito Juárez, ¿no? Bueno, en fin, es una gente muy especial. Es una gente muy especial, así lo definiría. Sí, bastante. Y cuando viene ya el asentamiento de la República, porque hay que platicar y decirlo que también gente como, ¿qué podemos decir? Como Ignacio Zaragoza, que es de los que migra de Texas a Monterrey, él era más regiomontano. Es más, yo pensaría que por lo del el triunfo de la batalla de Puebla, pues lo ponen ahí, pero Zaragoza no era muy, muy fan de los poblanos, al contrario, ¿no? ¿De dónde es Ignacio Zaragoza? De tejano, de un Tejano. lugar que se llama la Bahía del Espíritu Santo, Sí, famoso. ahí en el Golfo. Y se va a Monterrey, y en Monterrey Zaragoza es donde se desarrolla, ¿no? Inclusive donde estudia, donde tiene su amor, donde se casa con la chica regiomontana, ¿no? Que después Sí. se muere a la víspera prácticamente de la intervención francesa, en fin. Pero es gente así, y es Zaragoza, ¿no? O de quién más podemos platicar de allá mismo. Estaba diciendo esto. Yo siento que si en algún lugar le hubiera gustado estar enterrado Zaragoza, es Monterrey. ¿Y dónde No, está? Wow. en Puebla. Está en Puebla. O sea, hasta muerto, de todos modos quería Yo- regresar, Sí. no sé qué bárbaro, Sí, ¿no? yo Ya es mucho pienso, amor en Monterrey. yo pienso que, pues vuelvo a insistir, ahí fue su desarrollo, Sí, ahí sí. se enlistó en la Guardia Nacional, ahí se enlistó en el Ejército, ahí conoció a su esposa, o sea, la raíz de él era más de Monterrey, ¿no? Siento que el regio es primero regio y luego mexicano. No sé, Ah, esa eso vibra es- me da a mí. De Eso los es algo regios. muy interesante, porque no sé, igual la cercanía con Estados Unidos, no sé Bueno, si influya bastante. En algún momento su, les quitaron la frontera, ¿no? en su nacionalismo. Tú debes de saber más de eso, Andy. En algún momento le quitaron la frontera y le dejaron un pedacito para que no se fuera Sí, con Texas. sí. Y por otro lado, hasta hace poco les pusieron puente internacional, en la época Algo ahí, de ¿sabe? Carlos Salinas de Gortari. Sí. Bueno, pero vuelvo a insistir, esas son situaciones. Estamos como que caracterizando la Al gente perfil, de ahí, sí, ¿no? claro. Claro, Estamos caracterizándola, ¿no? Pero también decíamos, ¿no? Que hubo una gente que traicionó a Juárez, ¿no? Que en este caso es Santiago Vidaurri. Se tiene que salir de Monterrey, no solo por Vidaurri, sino porque ya le venían siguiendo los pasos el ejército francés, y es que va a parar hasta prácticamente Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, ¿no? Hasta allá. Pero es esta gente, pero cuando viene la República restaurada, como que hay una integración muy fuerte. Ya habían peleado en la invasión contra los norteamericanos, habían peleado Escobedo, Sí. Neolonés también, habían peleado contra en la invasión francesa. Y cuando entonces viene la parte productiva, te encuentras que también había otras fracciones, Treviño, Naranjo, o sea, políticos X, Y, Z, hasta que Porfirio casi puedo decir que los pone en paz.
Pero Ok. no quiere decir que esta región del norte del país no empezara a desarrollarse. Ujú. Y Monterrey en especial tiene un desarrollo muy fuerte, no solo por gente neolonesa, ¿no? Sino mucha gente que llegaba o que llegó de otros lados, Es ese ¿no? fenómeno, Hay ¿no? Claro. españoles, hay libaneses, y empieza a tener este movimiento y se inclina, al no tener tanta facilidad en la tierra, se inclina por la En la industria. industria. Y Wow. una de las primeras, de los primeros íconos de industria ya, pues es la cervecería Cuauhtémoc. Es cierto, sí, Ujú. completamente. Y otra, la fundidora de fierro y acero de Ah, sí, Monterrey. de Monterrey. La fundidora, Ujú. primero la cervecería, luego fundidora, y todo lo que va creciendo en torno a esto, ¿no? Ujú. En torno a una ciudad con un perfil de gente no floja, ¿no? Emprendedora, ¿no? Sí. De esa gente que por más adversidad que pudiera tener, sabía que tenía que salir adelante. Y eso es lo que va haciendo que Monterrey se empiece a desarrollar más. Y bueno, la parte industrial, la cercanía con los Estados Unidos, la posibilidad de exportar cosas, ahí está, ¿no? Ujú. Y ahí es como se da. Wow. Don Eugenio Garzazada nace precisamente en Monterrey en enero de 1892. Su papá, don Isaac Garza, uno de los fundadores, decíamos, de la cervecería, y su señora madre, Consuelo Sada Muguerza. Eh, Monterrey en esta época es en el Porfiriato, justo en el Porfiriato, bajo el gobierno del general Bernardo Reyes, hay un movimiento económico buenísimo, ¿no? Inclusive Ujú. por ahí Victoriano Huerta, que después es presidente y tiene sus situaciones, condiciones, hizo hasta negocios allá en Monterrey, obviamente a la sombra de Bernardo Reyes. Entonces, estos negocios, estas cosas propician en principio el desarrollo económico del lugar y en segundo lugar que se vayan afianzando, ¿no? Como que las líneas específicas donde podían tener una ventaja competitiva desde el punto de vista económico, industrial, ¿no? Cuando nace Garza Sada, Eugenio Garza Ujú. Sada, nace como élite en una Sí, es claro, hijo de un fundador de una claro, cervecera, ¿no? claro, Del Porfiriato, o sea, sí, es Sí, una élite siempre. sí, es una élite, Solo pues como para está ahí. entender el personaje, ¿no? O Sí, sea, claro, por completo. y si vemos pues, los apellidos Garza, en ese luego entonces Sada, significaban algo esos luego apellidos o Muguerza, todavía no. sí, no, sí, ya Ah, ya tenían significaban, peso. Pues yo ya pensé tenían que no, peso. porque pues quién es un No. Garza cuando no había Garzas, ¿no? Ujú. O sea, No, Eugenio Garzazada, Ujú. perdón, Isaac Garzazada, que inclusive Garza. también está en la formación de la fundidora de fierro y acero de Ah, Monterrey. ok. O Era un sea, él señor, sí, era sí, sí. Garza. Ya sabían, y Ok. tiene de dónde agarrar esto. Sí. Ahora, don Eugenio fíjate, curiosamente se va a Saltillo a estudiar lo básico, ¿no? Por las condiciones que quizá todavía Monterrey no tenía esa fuerza al menos en los iniciales. Y después regresa al Colegio Hidalgo, allí en Monterrey. El Colegio Hidalgo era dirigido por los hermanos maristas. O sea, tiene Ah, esta ok. formación en Saltillo jesuita y en Monterrey marista. O sea, hay que entender esto, ¿no? Que en este caso los jesuitas, la visión tan especial que tienen del proceso formativo, educativo de la niñez y también la tremenda fuerza que tiene las escuelas maristas en Educativo cuanto a también, ¿no? Sí. formación, sí, en cuanto a Sí. formación, sí. Y en estas está, y precisamente para seguir en esta condición, se va a estudiar a Estados Unidos, ¿no? A estudiar la preparatoria, está en la Academia Wow. Militar de la Western Academy en Illinois, y después se va a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Qué impresionante. el Sí. Instituto Tecnológico de Massachusetts, El MIT. el MIT. Pregunta, digo, sin faltar al Ujú. respeto al personaje. O sea, es muy difícil entrar al MIT. ¿Era muy Sí. inteligente Eugenio Garza Sada? O sea, para entrar al MIT, ¿no? Bueno, ¿O era más fácil antes? ¿O qué no, pasaba? yo creo que era un hombre que, como vimos, su parte formativa y la responsabilidad que sus padres, era un hombre que estaba y entendía y sabía esto. Ahora, él estudia en el MIT, estamos hablando que entra en 1910 al MIT y sale en el 14, Ujú. estás teniendo este momento en los Estados Unidos en el proceso educativo es súper especial, ¿no? Sí. Es la época en que está Frederick Winslow Taylor, el padre de la administración, ¿no? Así se le ha llamado a él,
con toda su teoría acerca de la producción, Sí, sí. acerca del desarrollo de las empresas, ¿no? Estos conceptos de ingeniería, tienes atrás a los grandes inventores, y tienes la luz, y tienes lo que quieras, el fonógrafo, y tienes el cinematógrafo, tienes todo atrás, ¿no? Y por otro lado, bueno, también con los propios norteamericanos, la invención del aeroplano, ¿no? Sí. O en otra línea, John B. Watson, el padre del conductismo, está en Estados Unidos y es el año 1912. O sea, Sí, le completamente. toca un espacio formativo muy fuerte, muy de su momento, Sí, ¿no? ¿no? Muy de su Contemporáneo, momento. mágico, casi. Mientras aquí estaba la Revolución Mexicana. Mientras aquí estábamos Qué desastre, en el ¿no? proceso Sí. de la O sea, revolución. él se salta la revolución. Mira, yo he visto biografías que dicen que por los problemas que tenían, no, porque cuando ellos se van a Estados Unidos al proceso formativo todavía no empezaba la O sea, revolución. no huyeron de la No, revolución. no. Obviamente se enteran, ¿no? Y tienen que Claro. salir y luego tienen que regresar, pero él regresa en el año de 1916 nuevamente a México, pero Seguía, ¿no? O sea, estaba, claro. sí, estaba el Sí, momento, estaba el ¿no? momento de Estaba la el Lo estaba momento. oyendo, ¿no? O Sí. sea, No. Sí, entonces no es como tal lo que dicen que por los problemas, no, porque además, créanme, ¿no? Que yo distingo mucho en esta familia este sentimiento mexicanista, yo tremendamente también. mexicanista, Eso ¿no? esa vibra me- Ajá. Y que no quiere decir que no haya estudiado allá, y que no quiere decir que, por ejemplo, en este caso, con otra gente de allá, con Armando González Longoria, igual, estamos hablando de apellidos de prosapia por allá por el norte, Sí. Longoria, que es parte también de la gente que que después tiene éxito como familia también en los negocios, ¿no? Presenta su tesis experimental de investigación sobre la medición de los fluidos del agua, vamos a llamarla así, en Guau, los procesos jefe, productivos. pero Sí. Y obviamente le dan el grado de ingeniero civil. O sea, él tiene una formación, vamos a llamarla así, por un lado, la eminentemente religiosa, porque lo formaron en la parte religiosa, luego la militar, que es de responsabilidad, de disciplina, de fuerza, y luego la técnica, ¿no? Sí. No, un hombre completo, Ajá. entonces, o sea, Pero que nunca olvida el elemento del ser humano. Independientemente que en ese momento, por ejemplo, la formación norteamericana era casi el hombre como trabajando en los procesos industriales y Sí. como maquinitas. Y lo que tú ves en Eugenio Garzazada no es eso. ahora, fuera de todos esos, que yo los veo bien, todos esos puntos, no era un hombre del pueblo. O sea, eso hay que aclararlo. Digo, no es que esté mal, ahora está bien visto, muy bien visto además ser un hombre del pueblo. Han habido hombres del pueblo rateros y han habido hombres del pueblo buenos. Ah, completamente. Ajá, sí. o sea, solo quiero como aclarar, no era hombre del proletariado como otros de los que hemos platicado, No. ¿no? No, No. definitivamente Solo como no. dato, ¿no? O sea, Sí. ¿Sí? Entonces, regresa en 1916 a México. Y obviamente por su padre y por la relación, etcétera, se integra a trabajar en la cervecería, que pues sabemos que fue uno de los fundadores su papá, ¿no? Y ahí entra otra que tenemos que sumarle a su trabajo como ayudante en el departamento de ventas. O sea, no llegó de ya me las sé todas después de Yo haber vengo del estado MIT. sí, del MIT y ¿Tú quién lo meten eres? a ventas, ¿no? Así son los regios, ¿no? Les gusta o sea, la formación desde abajo. Desde abajo. Aunque sabes que iba a subir, ¿no? Era el hijo de... O sea, sí, tampoco va a quedarse aquí toda la vida. Tampoco va a quedarse Sí. ahí, pero vuelvo a insistir, aquí es donde estamos viendo realmente parece muy bien, la base, sí. la raíz tan fuerte que tenía el Sí. señor, ¿no? Tan fuerte. Y ahí se va avanzando hasta que en el año de 1933 su señor padre muere, don Isaac Garza muere. Y entonces cuando él y su hermano su hermano Roberto, pasan ya a formar parte del consejo directivo de la cervecería Cuauhtémoc. O sea, toman la batuta que tenía su padre. Vamos a decirlo así, ¿no? Ok, Ya entran a sustituir a don Isaac, ¿no? Que fallece, ¿no? Y ahí empiezan a tener las nuevas ideas, la nueva fuerza, el despegue que querían, ¿no? Y el primer elemento que vemos en ese despegue es que en 1936 crean un holding. En este caso, conglomeran algunas de las empresas que estaban en torno precisamente
a cervecería y se genera algo que como empresa, como ya dijimos, como holding, queda, ¿no? Visa, Sí. ¿no? Valores Industriales S.A.D.C.B. Esto que vemos en muchas cosas, Visa, y que hoy día todavía Sí. Visa es Visa, ¿no? Pero paralelamente a esto, que es el crecimiento y la visión industrial, por ejemplo, en este año, es socio fundador de un club que se llamó Sembradores de Amistad. Y en este caso empiezan a ver los primeros, vamos a decirlo así, aportaciones a la propia sociedad. Ok. Dentro de las que están el Hospicio Ortigosa, ¿no? Las instalaciones de la Cruz Roja, los bomberos en Monterrey, entre otras, ¿no? O sea, era un filántropo Era un también. filántropo. Importante Sí, decirlo. completamente, Totalmente, sí. Pero Sí, sí, sí. vemos, ¿no? Su crecimiento, ¿verdad? Y Suena un cómo hombre va compartiendo. Sí. Hasta ahorita va muy bien. Extraordinario, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, Y sí. luego un brinquito también muy especial en el año de 1937, que empiezan a entrarle a la radiodifusión. Oh, Compran una radio, la XET, que cuando Ok. cambian, es la época en que cambian las siglas para toda la radiodifusión internacional y en fin otras cosas, ¿no? Que nosotros empezamos con X, todo lo que sea X, en la televisión, en el radio, inclusive en los aviones. La X quiere decir que México. es México, ¿no? Ok. Y ya entra en la radio, ¿no? Y además, fíjense, en 1938, en el año de la expropiación, empiezan a entrarle también a los periódicos, ¿no? En 1938 compran la editora Sol, que es, vamos así a decirlo así, algo de los antecedentes de El Sol uno de los periódicos más importantes de Monterrey, El Norte, ¿no? Ah, ok. El No Norte. de los de El Sol de No, ese es García Balseca. Ah, ok. Sí, no. Ok. Sí, el Norte. Sí. El periódico El Norte. Que aquí en México hay una subdivisión que es el Reforma, ¿no? Ajá. Ah, sí. Ajá. Entonces, radio y periódicos, ¿no? Pero ayudando, más no quizá Este tipo de- tirando la línea, ¿no? Y entonces ya para 38, después de que habían generado lo de Visa, ya empiezan a acumular empresas en torno, ¿no? Es una integración, vamos a llamarlo así, horizontal, ¿no? De lo que es el producto, ¿no? Se forman 2 empresas, ¿no? Y cada una de estas, bueno, por ejemplo, la cervecería Cuauhtémoc, Compañía Cervecera Veracruz, Cervecería del Oeste, Fábricas de Monterrey, famosa, la de Malta, empaques de cartón, técnica industrial para los servicios técnicos y una compañía de distribución de todo lo que producía, ¿no? Entonces, esta integración, ¿no? es especial y dan un pasito también a una que se llamó Aceptaciones e Inversiones Mercantiles. Entonces, no solamente eran los componentes centrales, sino quién financiaba. Y todo esto, pues es 1938, ¿no? Suena muy avanzado. O sea, no sé si otra cosa Total. sí estaba ocurriendo en el país o aquí en el centro de la Ciudad de México, pero esta gente suena de avanzada. O sea, Sí, ellos total. traen lo que los gringos están haciendo, aquí también lo vamos a hacer. Sí. Y bueno, con toda la situación y la problemática de los 30 del país, ¿no? Claro. No solamente en términos de gobierno y Social. Lázaro Cárdenas y todas estas cosas, ¿no? Sino también en términos de las presiones internacionales que había. O sea, el capital siempre es capital, y el capital internacional, si te puede llevar al baile, te Manda. lleva al baile, ¿no? Pues sí, así de fácil. Y con respecto al poder que generaba tener como tantos puntos tantos sectores de oportunidad de crecimiento, ¿cómo estaba él y su entorno, su familia? Esa es otra de las cosas que tendríamos que platicar muy unida. Ah, wow, Ah, qué ok. locura de gente. Sí. Sí. Es que esto ya no se ve, una familia unida Yo con así tanto de- dinero, con filántropos educados. Esta suena a una dinastía presidencial. Lo que México hubiera híjole. querido como presidentes. Los Kennedy. Bueno, Bueno, no industriales, no, ¿verdad? porque- Los Rockefeller. Más quizá por Por ahí. allá, porque Ok. ¿por qué? Porque no se metía en política, ¿no? Qué Creo que raro el personaje, gran, ¿no? ¿Él no gran se metió filo. en política? ¿Nunca? No. ¿Nada de política? Nunca intentó gobernar Nuevo León. No, Él ¿Qué era, hombre? era él, sus empresario. empresas y su Sí. familia.
Sí, hay una frase que me has dicho mucho, Andy, que me gusta bastante, de la diferencia entre un empresario y un político. Ah, sí, sí. Sí. Ya está muy borrosa esa ahorita, ¿no? Porque ya el empresario es político y No. el político es empresario. Pero pues por eso pero la Andy niegan. tiene ¿Cómo, un ajá? punto. ¿Cómo convive eso, no? Sí. O sea, no se puede. Andy Mira, tiene un punto. Sí, no, Ajá. en el estudio de liderazgo, cuando estudias a los líderes de diferentes campos del ser humano, hay un libro que para mí es forzoso, si vas a estudiar personajes históricos, políticos, ¿no? Que es el de Richard Nixon, Oh, el presidente de los Estados Unidos, que escribió un libro que se llamó Líderes, ¿no? Que él conoció a los principales Claro. líderes del siglo XX. Sí, claro. Y hace un estupendo ensayo acerca de ello. Y en el propio prólogo él dice que cuál es la diferencia de un político y un empresario. Y te dice que el empresario debe comprometerse a hacer las cosas bien. ¿Y el político? ¿Cuándo? Wow. El político siempre solo cuando. ¿Cuándo? Debe saber cuándo hacer las cosas ¿Cuándo? y el empresario hacerlo bien. Esa es la diferencia. Entonces, como políticos son buenos empresarios, como empresarios son Sí. buenos políticos. No, como ¿no? políticos son increíbles empresarios. ¡Qué barbaridad! ¿No? Envidia le tienen que pasar. Sí. Sí, bueno, entonces estamos hablando de este año 38, cuando ya el holding de Visa, ¿no? Pero fíjense, en 1939 abre otro campito por ahí, también dentro del ramo de la filantropía, ¿no? La cervecería Cuauhtémoc, que específicamente genera un equipo de béisbol que se llamó Carta Blanca, y que después entra en la Liga Mexicana de Béisbol y es el que de alguna manera dio origen al equipo fundamental de béisbol de Monterrey, los Sultanes. Los Sultanes de Monterrey. Entonces ya lo vimos en la filantropía, ya lo vimos ¡Qué en bárbaro! los medios, ya lo Pues vimos. este hombre poco construyó a el poco. Monterrey moderno. Sí, sí. Ahora, en 1943, una de las grandes empresas que despega es precisamente la creación de hojalata y lámina, ¿no? Visa crea hojalata y lámina con la finalidad de procesar el acero de las corcholatas, ¿no? Y sobre todo porque estando en tiempos de guerra, prácticamente los Estados Unidos no venía nada para acá. Entonces te pones a producir lo que no había, ¿no? Gente Entonces la vista hacia adelante, ¿no? Ujú. Y este año de 1943 también es muy especial, y ahí te va a sonar callo. Junto con un grupo de empresarios de la localidad, concreta, ¿no? Lo que es el Instituto Tecnológico Claro. y de Estudios Superiores de Monterrey, lo que hoy conocemos como el TEC El de TEC de Monterrey. Monterrey. ¿Eso basado en su experiencia que vivió en MIT? O sea, ¿sí tiene sentido o fue por por sus ganas de educar a su pueblo? Es que Porque la educación del TEC sí tiene sí. sesgo empresarial, Sí. capitalista Sí. y elitista. Digo, no es queja ni nada, solo El- definirlo, a diferencia, por ejemplo, de la UNAM o del Politécnico. Del Politécnico, No es que esté sí. mal o bien, solo lo menciono. yo veo algo aquí con esto, ¿no? Que es lo primordial de en cualquier tipo de institución, que tiene que ser productiva. O sea, el sector público, el sector social y el privado tiene que ser productivo. Y él es lo que ve. Wow. Él hacía instituciones o buscaba instituciones que fueran productivas, que aportaran. Que no fuera una Y carga. sabía que era a través del estudio, de acercarse al conocimiento, el que podías tener la gente que pudiera hacer este proceso de revolución educativa, transformándolo para crear empleos y para hacer una sociedad desarrollada, ¿no? A ver, veo dos cosas en eso. Entonces, no era una universidad para el pueblo. Siempre pensó. no. O sea, porque No, un no, crítico. para nada. No, un sí. crítico podría. Era una universidad para el pueblo. Era una universidad para el que pudiera llegar a ella, ¿no? Sí, o sea, pero de que élite. pudiera llegar con dinero, porque está sí. muy cara, ¿no? Pues en las condiciones actuales, en aquel tiempo, no. O sea, no inició como una escuela de élite como de ahorita. élite, no. Élite intelectual tal vez, pero no de lana, porque hoy Sí, vale sí. carísima, ¿no? Sí. $1,000,000, no sé. Y la segunda cosa es, los críticos dirían, más bien estaba educando a sus próximos esclavos de sus empresas. O sea, lo que él buscaba era materia prima para sus empresas porque es un empresario voraz. No, o sea, no era para los pobres y educar a su gente en Nuevo León.
Lo que pasa es que aquí yo siento que entraría con una contradicción muy fuerte de lo que realmente era él, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los críticos lo podrían ver así, ¿no? Un hombre claro. capitalista hizo su propia universidad para que ahí tenga a su gente, ¿no? Bueno, Puede ser es las que dos. sí, Está pero bien. No está mal. sí, de acuerdo, pero aquí yo creo que hay que irnos más al hilo donde iba avanzando, donde la perspectiva que tenía, la visión que después puede No tener un parecía que problema. fuera esa, ¿no? ¿O cuál era la Y intención? se va a generar no, sí es esa, pero Ajá. o sea, generar los cuadros que vayan a dirigir las empresas y Desde desarrollar el luego, país, claro. ¿no? Sí, claro. Pero hay un hilo aquí que va abordando y que también te lanza a un campo que para la conclusión vamos a tener que platicar forzosamente. Ok. Ujú. Bueno, en 1946 muere José Calderón Muguerza y entonces es precisamente cuando don Eugenio se hace cargo ya de la cervecería, ¿no? De cervecería y de Visa, ¿no? Y de alguna manera su hermano Roberto se encarga de los otros negocios adicionales que estaban en este grupo, ¿no? También Entonces, muy famoso allá, ¿no? 1946. Roberto. Sí, su hermano, sí, Roberto. Y así viene el despegue total, ¿no? Ya son los 40, ya es el presidente alemán, es este crecimiento económico que México tiene el mágico. país, ¿no? Llamado el milagro mexicano, Sí. porque llegamos a tener hasta índices de crecimiento del 8%, ¿no? Que era una cosa tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? Para el momento. Y no solamente va creciendo, ¿no? En este caso, lo que la familia, al menos en Monterrey, lo que la propia familia Garzazada tenía, sino van creciendo también otros grandes negocios de Monterrey, ¿no? La propia fundidora de fierro y acero estaba produciendo muy bien. Sí. O sea, había espacios diferentes de desarrollo comercial y económico dentro de la ciudad, ¿no? Este despegue especial y maravilloso. Ya no era un pueblo del norte, era la ciudad de Monterrey. Era la ciudad de Monterrey. Ya era esa, Ya. esa ¿cómo se dice? Metrópolis. Y sí, esa metrópoli ya, ¿no? De alguna manera, que aquí también hay que decirlo, ¿no? Que no solo creció con regiomontanos. No, claro, sí, sí. Ajá. Y que bueno, aquí hay un punto de observación, ¿no? Que llegó gente de la parte central de nuestro país para allá, ¿no? Sí. Y no todos fueron bien recibidos, ¿no? Eso Inclusive, está raro, ¿no? sí, ¿no? Inclusive algunos espacios, la gente que llegó a trabajar, por ejemplo, en Principio Fundidora, los pusieron del otro lado del río, ¿no? Bueno, Wow, claro. sí, ¿Por sí, qué? sí. O sea, no puede ser un tema racista porque la gente en Monterrey, pues, es mexicana. Sí, pero yo pienso que por ahí iban, ¿no? O sea, No, ¿tú pero crees aún que es así, racismo? sí, Sí. sí, claro. Hay partes de México que están O sea, seccionadas. es que esa narrativa continúa con muchos regios. Sí, claro. Como los del sur son tal cosa. O los chilangos, o... Pero se ensañan mucho con el sur del país, ¿no? sí, Oaxaca, sí. Guerrero, Chiapas. No, y Potosí, San Luis Potosí. Ok. Hasta Los con de San San Luis, Luis. que está en el norte. ¡Qué bárbaros! Sí. Pues es que ya empieza, ¿no? Es como la Todo parte lo que esté abajo empieza de a Monterrey bajar. sur. Pero Sí. eso, bueno, son, Sí, sí, sí. son apreciaciones que en lo cotidiano veías, ¿no? Claro. Se sigue Y viendo. perdón. Y se sigue viendo, sí, O sea, por completo. no es sorpresa para muchísimo. nadie que esté escuchando esto. No. Entonces, Andy, disculpa. Entonces, sí hubo un antes y un después de todo lo que hizo y el crecimiento que tuvo Sí. Eugenio sí, en Monterrey. Sí, sí. ¿Fue parteaguas para que sea la ciudad y la metrópoli que hoy es? Bueno, ese es Eugenio, es uno de los que, De los porque que. también está todo el espíritu emprendedor de otras familias, ¿no? Y del propio regiomontano, ¿no? Del propio Ok. regiomontano, Claro, que ya traemos claro, todo ok. esto como habíamos manifestado por tantas cosas en la historia y el desarrollo y la lucha y todo, sí, bien. Ok, perfecto. Ahora, en 1957, fíjate nada más, todavía se metieron a las gráficas Grafo Regia, que eran la que hacían las etiquetas y otros materiales para los impresos de lo mismo. Eran La parte todólogos. central, sí. ¿no? Es que están en todo, sí, En bárbaros. todos, sí. Y Sí. pasamos entonces también a esto que es fundamental de lo que vimos. Así como en el 37 va con los amigos, etcétera. Después el TEC. En el 57 crea en Monterrey la colonia Cuauhtémoc.
para los trabajadores, Sí, sí, sí. ¿no? Ok. Y después de esta, muchas otras colonias donde pagaba la empresa el desarrollo habitacional para sus trabajadores. Era un ¿no? buen patrón. Sí, total. Porque una de las cosas que descubrí haciendo la investigación, el análisis antes de este programa, Sí. fue que una de las razones por la que los sindicatos muy poderosos en ese entonces, en México, no se metió a Monterrey, era porque los trabajadores estaban bastante felices con sus negociaciones directas con el patrón, ¿no? Ok. Bueno, pero es que hay que tenían verla, casa, ¿no? que tenían, sí, hay que verla. les daban comida y les daban no sé qué, buenos sueldos. Pero también viene la otra, ¿no? O sea, Sí. llegaste al punto de negociación, o sea, eso no fue de oquis, o sea, no fueron no por otra cosa, ¿no? Sino porque llegaron, negociaron Sí. y compraron. Y, Una avenida, no puedo decir que principal, pero de las que conectan parte de los sectores industriales y sale al norte de Monterrey, es la Fidel Velázquez, ¿no? sí, sí. Wow. Wow. Ah, entonces sí llegaron. No, Sí. pero sí llegaron, sí negociaron, sí estuvieron, o sea, sí sabes qué es lo que hay que hacer. O sea, si el principio es, mientras yo le pague bien a los trabajadores, no voy a tener ningún Problemas, problema, claro. como no lo tuvo. Como no lo tuvo. Pero también te reconocen aquí, ahora se llama Fidel Velázquez la avenida, ¿no? Ok. Sí, sí, Claro. sí. La calidad de vida justo en Monterrey en ese entonces era proporcional a este desarrollo en la parte de Digamos los que sí, trabajadores de- digamos que sí. O de sea, Fidel. porque al no tener problemas con la habitación, al no tener problemas inclusive Wow. con la salud, al no tener problemas con la educación, que no porque fuera el Tecnológico de Monterrey, sino No, había más ¿sabes qué? escuelas. Claro. Sí, ¿no? Y Ok. de hecho te puedes encontrar que una ciudad que tiene muchísimas universidades es Monterrey. Ah, Sí, sí, sí. Y que va mucha gente de definitivamente. diferentes partes de la Sigue República a siendo estudiar en polo Monterrey. Estudiar en ¿no? Monterrey. Una pregunta, no sé si venga el caso, pero me interesa mucho. Otro polo era Guadalajara. ¿Guadalajara estaba así de grande y metrópolis como Monterrey o más? Guadalajara. ¿Siempre fue la tercera Monterrey o...? Bueno, Monterrey empieza el siglo XX siendo la cuarta ciudad. Ah, ok. ¿Quién Empieza era el la siglo ciudad XX. de la tercera? Bueno, pues estaba Guadalajara y estaba Puebla, ¿no? Ah, ok. Ah, ok, Puebla. Ah, Sí, Puebla. sí, Sí. sí, sí, sí. Y después ya con el desarrollo industrial, bueno, pues obviamente Monterrey llega a ser en este sentido y con Guadalajara, más o menos. Ahí se la, las... super. las Súper. segundas, Equivalentes. como es ahora, ¿no? Súper. Como es ahora. Ok, Y más sin embargo, ahí también podríamos platicar algo al final, ¿no? ok. De esto. Ok. Bueno, en el 57 va de nuevo la cuestión filantrópica, ¿no? Con su esposa doña Consuelo y con su hermano Roberto fundan algunos colegios lasallistas para, ahora sí imparten educación primaria, preescolar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues siguen generando, por ejemplo, colegios especiales para mujeres, que todavía este concepto de división, ¿no? Entre los colegios de hombres y los colegios de mujeres, pues manejados algunos de ellos por madres, ¿no? Por las Súper. misioneras Genial. de la caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y la colonia Cuauhtémoc que decíamos, ¿no? Y también en esta época de 1957, pues una de las cosas que hay que recordar de Monterrey es que es cuando los niños ganan por primera vez la Serie Mundial en Williamsburg, ¿no? El juego Wow. perfecto, ¿no? Era El un sueño, 57, Monterrey sí. en ese entonces. Sí, y bueno, algo que pudiéramos tomar, Frida, vía cine, es que la película es filmada al año siguiente en los mismos lugares, en los escenarios naturales de Monterrey. Wow, Entonces qué ves un padre. Monterrey Sí, diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que te platican que fue muy cierto, que cuando se enteraron que ganaron, los fueron a recibir al aeropuerto. El aeropuerto no era el Mariano Escobedo, conocemos otro que estaba a la salida a Laredo, ¿no? Y desde que llegaron hasta que los llevaron al centro de la ciudad, les Como hicieron estrellas. valla. Ah, sí, claro, bueno. Wow. Les hicieron valla a todos los niños. Sí, sí. Bien interesante, de que vinieran inclusive a la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí. Ya los había recibido Eisenhower en la Casa Blanca, ¿no? Los recibió aquí el presidente también, ¿no? Sí, los Sí. Cortines, claro. Sí, sí, sí. Y entonces
te puedes dar una idea de cómo era Monterrey de este 57. Por eso, O sea, puros esa película. triunfos, puras buenas noticias venían de Monterrey, ¿no? Sí, claro. O sea, no venían malas noticias de Monterrey. No. Qué bonita época. Sí. Sí, no, bueno, ya ahorita ni hablar, pero... Sí. Bueno, seguimos platicando. En 67, dona más terrenos para la Casa de Jesús de Obras de Asistencia Social. Súper. Y luego viene la otra devolución, ¿no? En 1968 es cofundador de la cadena televisiva Televisión Independiente de México, que llega aquí a la Ciudad de México con el famoso Canal 8, que era competencia de Televisa, era Televisión Independiente de México. También ese año se abre Canal 13 Entonces, y los que tenía Telesistema Mexicano. En el 68, ¿no? Esto es importante. ¿continuó esos canales? ¿Ahorita ahí son algo? Claro, ¿Qué ¿El canal canales son? 8 existe? se convirtió en Canal 9. Lo que pasa es que lo pasan a Canal 9 por, Y lo compra por Televisa. Y lo compró concepto de Televisa. frecuencia. Se Ah, unió en 73 a Sí, el Televisa. 9, claro. Y Canal 13 siguió como después ya para Ahora ser TV está del otro Azteca. lado, sí. Pero bueno, es desde 1968, ¿no? O sea, que da el paso también a medios, ¿no? Y si le echamos cuentas, del 68 él había nacido en el 1892. Ve la edad que ya tenía y seguía trabajando de una manera fuerte y muy decidida, ¿no? Sí. Sí. En los 70 pues sigue trabajando muy fuerte y crea el holding familiar Valores Industriales, ¿no? Y en este caso Garzazada ya contaba se dice que con más de 90 empresas, ¿no? Dedicadas a una integración horizontales y verticales. Impresionante. Wow, las cifras, ¿no? sí. Y dentro de esto también del altruismo, ya después de que vimos que eran más de 90 empresas en el 70, en 73 abre allí en Cervecería el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Uf, wow, no. Y bueno, en el 73 también, bueno, desgraciadamente es asesinado el 17 de septiembre, ¿no? Era ya más bien presidente del Grupo Visa, ¿no? Llegamos al punto más álgido de la una vida, carrera. ¿no? Bueno, pues sí, su asesinato. 81 años de edad. Una persona que 81 está escuchando lo que llevamos de plática, la primera pregunta que se haría es, ¿por qué alguien querría matar a este hombre? Sí, exacto. O sea, todo iba como muy perfecto, Este muy hombre lineal. es Ajá. un héroe, ¿no? ¿Por qué lo quieren muerto? Ahorita lo platicamos. Sí. eso. Ahorita nos vas a decir, Sí, Andy. sí. Vamos a Hay platicar. algo raro aquí. Sí. En 75 el Ayuntamiento de Monterrey le cambia el nombre a la calzada que te llevaba, le pone Eugenio Garzazada, ¿no? Igual la preparatoria del TEC de Monterrey se llama Eugenio Garzazada. En 93 FEMSA instituyó el premio Eugenio Garzazada, ¿no? Para las personas que coadyuvan en el bienestar de la comunidad mexicana. En el 98 el Congreso del Estado de Nuevo León declaró a Eugenio Garzazada benemérito de la educación. En el 2011 Excelsior publica que el gobierno había sido el causante del atentado. En el 2021 el Tecnológico abre la cátedra Eugenio Garzazada Global Leadership Program, ¿no? Un programa de liderazgo en busca de Excelente. líderes con sentido humano. Excelente. Esta es una línea de vida. Ahora, ¿Algún nos vamos, escándalo que nos vamos haya- al asesinato y luego regresamos al carácter, ¿no? Ya tenemos un rato Vámonos, cuando sí, nos sí. podemos colgar, ¿no? Sí, podemos, Andy. ¿No? Yo quiero saberlo todo. Tengo muchas dudas. Hay su secuestro y asesinato, ¿no? Hay un libro que se llama Nadie supo nada, ¿no? La verdadera historia del asesinato de Eugenio Garzazada, de Jorge Fernández, publicado en Grifalgo en el 2006, y de alguna manera con una edición ampliada en el 20 con nuevos materiales de investigación. Él dice que en efecto la Dirección Federal de Seguridad, que desclasifica por estas cuestiones de la transparencia unos expedientes, él encuentra, ¿no? Que desde 1971-72 la Federal de Seguridad había abierto expedientes en donde se suponía que la Brigada 23 de septiembre tenía intención de secuestrar. ¿Qué es la Brigada 23 de septiembre y por qué existe? ¿Para qué existe? Bueno, ellos son la Liga Comunista 23 de septiembre, son, primero la fecha, es el día del asalto al cuartel Madera, ¿no?
en Chihuahua, ¿no? Oh. Que eran unos radicales de izquierda que, tomando un poco la idea de la revolución cubana, ¿no? El asalto a un cuartel, podían encender la flama de la revolución en el país, que estaban obviamente en contra del sistema, ¿no? Del sistema que había en general. Capitalista, Sí, o sea, sí. no solo del presidente ni del gobernador, No, o sea, un En cambio contra radical. del sistema, ¿no? Entonces, al no tener opciones, pues ellos eligieron la lucha armada. No tienen éxito en la lucha armada y pasan al clandestinaje. Pero no solamente fueron ellos, sino muchos grupos que no encontraron precisamente el gobierno no le hacía eco como para que hubiera la canalización de las ideas de ellos, ¿no? Una pregunta para distinguir. Mientras estaban los movimientos políticos comunistas, el Partido Comunista, o sea, ellos tenían algo en común, aparte de lo comunista, algo en común. O sea, ¿por qué no se los jalan para la política? Luchan, pero en política. No a las armas. No había espacio. Ok, no. No hubo espacio. O sea, el que avienta al clandestinaje es la falta de opción. ¿Sí? Y además de que tienes un sistema muy integrado que no te permite, ¿no?, que les abras espacio, ¿no? Y tan es así que el propio movimiento de 68 tiene esa condición. ¿Son terroristas? A través del terror. Digo. Ellos encuentran una forma, o la única forma de lucha. Pero eso diría un terrorista, ¿no? La violencia es la única opción que tengo, ¿no? Sí. ¿Contra quién iban? Obviamente contra gentes que detentaran el poder, no contra el pueblo. ¿Sí me explico? O hacían atentados contra los propios esquemas represivos, no contra el pueblo, ¿no? O sea, hay una distancia, ¿no? Un poquito, pero... Sí, bueno, te inventan cosas como el asalto a las camionetas de transporte de valores para hacerse de fondos, ¿no? Que les llamaban expropiaciones, ¿no? Pero no a la gente. Pero no a la gente. Okay. Sí, entonces hay su fino, ¿no? Porque además vuelvo a decir, 68, específicamente este reviente que viene en el 68, 73 estás en el mismo ciclo. Sí. Estás en la misma, en el mismo producto, pues, para que me explique, ¿no? Ok, ¿no? Entonces la Liga 23 de septiembre. De septiembre. Con el propósito de que quería secuestrar a Eugenio Garza Sada. Solo dinero. Sí, y negociar la liberación de algunos encarcelados, ¿no? Que se hizo, o sea, en otros tuvieron, no nomás aquí, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en otros espacios, hubo otros empresarios que también murieron en esto, ¿no? O sea, que murieron de la misma forma, fueron como... Sí, secuestrados. O sea, sí fue como una ola. Estás en el mismo ciclo. El propio, suegro del presidente fue secuestrado. Es un mal momento para ser millonario. No, es que en este caso, digamos que no fue tanto los millones o lo que hacían, ¿no? Sino yo le veo la falta de posibilidad de negociación que tuvieron, ¿no? No había posibilidad. No se iba a negociar nunca cambiar el sistema. Eso no, pero no es que no negociar es eso, sino las condiciones más democráticas, ¿no? Sí, estabas en el momento de más cerrazón del PRI, ¿no? Sí, supongo que había algo que platicar. Sí. Okay. Y que de alguna forma también, ¿no? Los mecanismos de represión estaban súper bien afinados y ajustados, ¿no? Y además te obligaban a tenerlos así. ¿Y quién te obligaba a tenerlos así? Pues el propio, el propio vecino del norte, ¿no? Ah, ok. ¿No? ¿Quién obligaba al Estado mexicano? Sí, al Estado mexicano. Pues el 68 es eso. O sea, ya había mucha presión. Sí, claro. Okay. Bueno, te zafaste de un golpe de Estado en el 68, ¿no? Ya instruido, dice, aquí te apoyamos, ¿no? Ahora, muy arriesgado plan, querer secuestrar a un hombre tan importante, famoso, millonario, querido como Eugenio. O sea, muy arriesgado su plan. Sí, el detalle es que sale mal, por eso son los balazos, ¿no? Sonaba que iba a salir mal, pero bueno, entonces, ¿qué pasó ese día? Ese día, bueno, seguimos platicando. Otra de las cosas es que no se chupaban el dedo tampoco los agentes federales, ¿no? Y los grupos estaban infiltrados. Entonces, el conocimiento de la infiltración es que saben el plan para secuestrar.
Pero Ah, dices, ok. entonces, por eso el libro, ¿no? Nadie Acusa. supo nada, ¿no? Nadie supo nada. Buen título. Pero aquí, pues ves los expedientes y dicen, sí, sí, se sabían, y ya estaban estudiando dónde, y sabían quiénes iban, ¿no? De esta época data también la desaparición del hijo de Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Wow. Que estuvo involucrado también en estos asuntos, específicamente en Monterrey, ¿no? ¿De qué lado? Del lado de la brigada de la Liga, ¿no? Ujú. Okay. Y el hombre también muere, ¿no? Bueno, entonces esto te dice, ¿no? De que sabía el gobierno y le dicen, bueno, hay complicidad por parte del gobierno. Híjole, No lo ves. es que dices, pecas por omisión, ¿no? Yo siento que sí sabían también ellos, ¿no? También don Eugenio sabía. Y esto era marcado porque si oyes los relatos de cómo era el trabajo, que vamos a platicar un poquito de esto, te dabas cuenta de que antes nomás andaba con su chofer. Era lo que te iba a Sí. preguntar sobre la seguridad. Sí, él andaba con su chofer, pero acá ya traía escolta. No el chofer y otra persona. O sea, Y aún de así, que sabían que podía haber algo, sabían. O sea, no es que estos taparon o no taparon o avisaron, o cómo querías que te avisaran, ¿no? Que tampoco está tan claro. O sea, como huye del país porque están muy calientes las Pues, cosas. por ejemplo, Ahorita pues, muévete de México. No se lo Un dijeron. hombre como él no lo iba a hacer. Híjole, yo creo que quién sabe. bueno, está... No, o sea, como por ejemplo, yo lo pienso así como, pues si te vas huiste, pero si te quedas y te ven que estás aquí, pues igual y no se animan. Digo, no pasó así, se animaron, Ajá, pero... sí. Bueno, total que Pero esto... al menos por un tiempo, o sea, que hubiese podido como en lo que se regulaban las cosas, no estaba tan lejos de Estados Hubiera Unidos. sido Podía más listo, como claro. ir y venir sencillamente. Pero yo siento que el señor, de este concepto tan mexicano, tan Sí. mexicanista, Sí. Ah, por eso se quedó. El valiente. Era muy nacionalista. sí, total. Ok. Tiene una pasión por la música y dentro de eso de la música mexicana, ¿no? Ah, ok. Tocaba el piano, No, es que este hombre, Bruce Wayne, ¿no? O sea, Sí. está... de todo. Entonces, llega la fecha, lo interceptan a unos 500 metros de su oficina, ¿no? Y empiezan, se les bajan para meterlo en una camioneta, el escolta dispara, se cruzan los disparos y en los disparos muere don Eugenio, ¿no? La intención era secuestrarlo Sí. únicamente. Muere don Eugenio y también las gentes que iban con él, ¿no? Y matan también a algunos de los que estaban en el intento de secuestrarlo, ¿no? Va el presidente Echeverría al entierro. Todo el mundo manejaba la hipótesis que él lo había mandado a matar. En ese ¿no? momento la gente Ay, pensaba... estaba Echeverría. ok. ¿Y por qué? Pensaba. Había como algún tipo de Roce, algo, roce ¿no? o algo, ajá. Por la retórica que se llevaba. ¿Él era crítico Ok. del gobierno? No, la retórica del gobierno hacia aparente un marcha hacia las clases populares. Ay, pero eso era una careta del gobierno, ¿eh? O sea, Su retórica era esa, por eso se generó también esta idea, ¿no? Y que quizá no en todos los casos tenían perfectos acuerdos con los empresarios, ¿no? un poco como hace unos cuantos años en México, ¿no? Pero que no necesariamente amenazabas con Llegó así, expropiar ¿no? o realmente ofender algo, ¿no? Al contrario, ¿no? En aquella época, si una empresa no funcionaba, la compraba el gobierno, Ah, ok. quebrada y todo lo que quieras. ¿Y qué pasaba con esa empresa? Pues seguía mal, pero ya con el dinero del gobierno, pues los trabajadores ya no los corrían, ¿no? Wow. Era subvencionar la pérdida, Sí. ¿no? Entonces, estos aparentes enfrentamientos, Sí. ¿no? Con el gobierno hacen sentir, y la retórica del gobierno hace sentir que él había sido. Y va al funeral. Y en este caso, alguna persona que conocí que estuvo presente el día del funeral, dice que el clima fue tensísimo, ¿no? O sea, obviamente la familia ni volteaba a ver al presidente, ¿no? Los propios guardaespaldas de uno y de otro, el Estado Mayor Presidencial, se checaron, como que echaron mano a sus fierros, como queriendo pelear, ¿no? Sin embargo, pues le hubieran puesto una barrida a los de allá, porque
pues el Estado Mayor Presidencial pues, estaba Pues en es entrenamiento era el superior. Estado. Sí, pero sí. la familia también está muy enojada y no se iba a permitir. Hubiera sido realmente desastre. un desastre, sí, claro. Pudo no ir el Sí. presidente al funeral. Sí O se iba a ver mal, iba a ver mal, peor. sí iba a ver peor, ¿no? Y dentro de esto, una persona que estuvo ahí me lo comentó, ¿no? De que hubo un momento que dijeron, ¿y quién? ¿Por qué mataron a don Eugenio? Hoy Decía, sí pues, lo o sea, veo. aquí está el que lo mandó matar, ¿no? Ah, eso dijeron cuando Ajá, estaba sí, el sí. presidente ahí. Ajá. Y entonces le preguntan al presidente, ¿usted qué opina de eso? No oí nada, dijo. Classy. No oí nada. Muy bien. Buena, uy, qué buena respuesta. No, Puse pues sí. peor. Con eso Suficiente. congeló. Congeló. ¿Estaría mal que lo hubiera negado? Que hubiera, o algo Sí, así, creo sí, que fue ¿verdad? más listo, como no escuché nada y yo vengo al funeral, o sea, no escuché Ok, nada, no sé sí. qué dijo. Ajá. Y adiós. Y adiós. Después de esto, ¿qué podemos decir? Un vacío en Monterrey, de empresarial. Se llenó rápido. 160,000 personas fueron a su funeral, al Wow, cortejo, a todo. ¿cuántos? 160,000 160,000 personas. La valla, Brutal. todo sí. Obviamente cerraron las empresas ese día. Se pensó sí. que iba a haber una reacción más fuerte, más difícil, ¿no? Sin embargo, pues no pasó nada, ¿no? Una duda, perdón. ¿Dejó sucesor como para su imperio? Su hijo, Justo se iba a decir, yo creo que en gran parte que la empresa, o sea, que todo continuara bien, fue que las riendas la tomó Garza Lagüera, Eugenio. Eugenio Que Garza estaba Lagüera, su hijo. preparado para ser el Sí. sucesor y lo conocí, o sea, sí era un buen sucesor que dio seguridad, ¿no? Yo creo. ok. Sí, y Eugenio Garza Lagüera, también se va a estudiar a Estados Sí, Unidos. sí. Y cuando fundan el tecnológico, dice, no, papá, yo me regreso a estoy estudiar aquí. aquí. Y se regresó, por eso Caen también bien, Eugenio caen Garza bien. Lagüera, Estudió en el era TEC. muy, Sí. eran muy, Caen muy bien. estaba con todo ahí. México, ¿no? sí. Y bueno, como sucesor, en la misma filosofía, 100%. en la misma filosofía que su padre. Andy, ¿cayeron los responsables del secuestro, del intento de Los secuestro mataron, y ¿no? asesinato? Los ¿Sí? mataron. O sea, sí hubo como sentencias. Sí, pero no ¿Sí juicio. se resolvió? No, pues los mataron. Solo, Yo o supe sea, que uno fue diputado después. ¿En uno de serio? Pero de la liga, no de los que atentaron. Yo pensé que los mismos que habían atentado. No. De la liga. Bueno, pues ok. De la liga. ¿no? Ok. Sí. Y que es caro también, pues Sí. es una burla para Monterrey todo esto. Sin embargo, hay algo que por acá tenemos que platicar que complicado, difícil, ¿no? Que no tiene mucho, que al saberse esta discusión de que sabían, que no sabían, podían, no podían, etcétera, se publicó algo referente al atentado, ¿no? Y está en los materiales de estudio de los maestros para transmitirlo en el aula, ¿no? Era Ok. para un documento para maestros, en donde hablan de ese mal sabor de boca de esa situación que se armó y que murió Eugenio Garza Sada, pero también murieron algunos de los que estuvieron ahí. O sea, que no pone culpas, por un lado, y no habla como tal de lo que fue un asesinato. O sea, una persona que no está preparada llegan y la matan, pues está cañón. ¿Y por qué no se habla así? Eso fue lo que volvió a causar el escosor, ¿no? Incluso pero esto tiene pocos años. O sea, incluso hay una declaración extraña reciente de un personaje, la verdad es que no me acuerdo quién, ahorita, igual y tú te acuerdas, Andy, que les llamó valientes a los asesinos. Sí. Esos valientes. Wow. Sí, pero fue el sexenio pasado fue muy reciente. Creo que salió a disculpar, no estoy seguro si se disculpó o no, pero les llamó valientes. Luego como matizó y dijo, no, valientes porque pues no les quedaba de otra. Creo que fue el director del INERM, el primero, ¿no? Que tuvo que dejar el cargo. Y tuvo que dejar el cargo, sí. Tuvo que dejar el cargo. Sí. Pero el punto es ese, ¿no? De que se sigue hablando de eso, que si era, que si no era, que si así basado. Incluso hay otra teoría de unos documentos de la misma que había, pero es que esto ya no sé si sea cierto, que por el negocio de familia había miembros de su familia que 1 año y medio antes tenían algún plan para desplazarlo de alguna manera. Es que ya sale.
ok. Esa es otra. Pero eso es Son especulación. líneas, son líneas. Hay unos documentos que no sé qué, ¿no? Pero. Decían que una de su nuera, ¿no? Hermanos, ¿no? Algo así. Específicamente. Sí. ¿Y si se abrió el caso, se siguió todo? Creo que no. Teniendo tanto dinero y tanto poder, No. ¿a nadie de su familia le interesó dar con los responsables? Lo que pasa es que yo creo que ahí entraron en valores entendidos, pero también yo pienso que pudiera ser también aquello que está relacionado con su fuerza moral, ¿no? La fuerza moral que tenía la familia. Eso es real, ¿eh? Sí Fuerza existe. moral. O sea, como de aguantar y ya. No, fuerza moral, o sea, aquí estamos y somos lo que somos porque somos y Los lo Garza. que sabemos hacer. Sí. Punto. Ok, pero esa intención de darle respuesta a lo que pasó. No, ellos sí saben, pero dicen, no, yo me quedo con eso, pero no hay más. Inclusive, ¿no? Todo el tiempo después, ¿no? Las empresas siguieron creciendo. Sí. Se habla siempre de este concepto de la responsabilidad social de sus empresas. No hubo una baja, o sea, No, No, al contrario, se hicieron más grandes. Sí. El Oxxo fue el Oxxo. sí. No fue brutal lo de estos. Sí, no, y luego el participar por ejemplo, en la compra, nuevamente después de la nacionalización bancaria, volver a comprar los Serfín, bancos, Bancomer. sí, claro. Bancomer, el Ujú. Oxxo, etcétera, ¿no? Y hoy día, ya sería el yerno el hijo de Eugenio Garza Lagüera, José Antonio Famoso Fernández, Diablo, ¿no? ¿no? Diablo Fernández, así le Ajá. dicen. No sé, Ah, ¿sí? no Sí. sé por qué, pero así le dicen. Continúan Serían- teniendo mucho poder los Sí. Garza, o sea, Sí, sí, claro. los Pues, hijos nietos. Coca-Cola, FEMSA, más Oxxo, más Visa, más todo. ¿y están en Monterrey? Y sí, yo creo que sí. No, Yo pero creo que no, sí. no llegaron a las esferas políticas de aquí, ¿no? No, El grupo No, Monterrey le llaman, ¿no? no, pero correctamente ellos son empresarios, se dedican Wow, a sí es las cierto. empresas. Algún hijo les va a salir político, seguramente. Igual y sí, pero o ya tendrán por ahí uno que fue sobrino, o tal, pero, Voy a investigar pero eso. realmente las empresas son las empresas, ¿no? Una pregunta, Andy. Ya que estamos llegando al final, ¿sabes si alguna vez el presidente López Obrador habló o se refirió o qué impresión le daba los Garza, la historia de los Garza Sada? Se refirió a este incidente de lo que pusieron ¿Qué en, dijo? en el libro, que dice, bueno, ese era para los... Ya estaba No, hablando. sí, Andy, Pues por favor. hay que saber, quiero saber. No, Sí, no, sí, no, sí, es sí. que iba a hablar así Sí, como sí, estaba habla así, aquello. por favor. Sí, Te sale no, muy bien no, bueno. con los acentos. Dijo que era un material simplemente para que estudiaran los profesores, que no era algo que... Pero no no. refirió su opinión, No. empresario bueno, empresario malo, No, etcétera. no, o lo que dijeron, que si fueron héroes los que atentaron contra él, eso no hizo ningún comentario. Mira, bueno, ¿no? clase también. Pero ¿quién podría pensar eso de Suerte. que eran héroes los que atentaban contra él si él estaba haciendo las El cosas bien? detalle es que eso, ¿O no? No, pero sí, volvemos a insistir, o sea, es cuando ya se pierde la noción La de brújula, un ¿no? hecho, de no conocer, de no saber la ok, historia, sí, claro. de la intención de deformar la cuestión de la ignorancia en esto, ¿no? Prejuicios de quién De gente era o así. rica, etcétera, ok, etcétera. Se lo ok. merecía, cosas Sí, así. sí, Ah, pues, ok, ok. Algo hizo, Pues o sea, no. que se robó. Ujú. ¿sabes? Ah, Y en ok, este ok. caso, bueno, Ujú. pues un hombre que se dedicó a construir, don Eugenio, ¿no? Sí. Era un hombre de acción, un hombre reservado inclusive, ¿no? Escueto, discreto, siempre en la parte de atrás, nunca alardeando, nunca prepotente, Ya no hay de esos, nunca Andy, ¿eh? soberbio, nunca, no, ¿verdad? Sí, en la época del yo ya no hay de eso. Sí. Sí, no, los empresarios ahorita, es que ya se borró toda la línea. Es que aparte son marca por sí mismos. Trump, por ejemplo, y Sí. ahora es político también. Es que, Sí, wow, sí, ¿qué, sí. qué cambio dio? Todo. Y bueno, lo que decíamos, le encantaba tocar el piano, la música mexicana, ¿no? Ajá. Y siempre sin lujos, discreto, ¿no? Por ahí hay todavía la casa donde vivía, entras y ves el mobiliario. O sea, no era un hombre de austerísimo, lujos. ¿no? El comedor para toda la familia No era sentados. ostentoso. No, nada de eso. No nada era de eso. pobre, No. tampoco, pero no era lujoso. Ujú. No era opulente. No era O sea, opulento, ¿no? Opulento, sí, sí, sí. Sí, y él se dedicaba a su trabajo, a su familia y al TEC. Eran otros valores Sí. de personas, ¿no? Sí, claro. Wow. Y aquí es donde viene esto que te decía que íbamos a ver al final. ¿Por qué esta situación así tan abrupta, no? Yo siento que él construyó su mundo.
Wow. Y en ese construyó su mundo. Los otros que no estaban en su mundo se encargaron de llevarlo al mundo que los otros querían que él tuviera. Sí. Wow, qué duro. Sí, porque él construyó su mundo. O sea, era su esperanza, su vida, su ilusión, sus cosas, ¿no? Sí, Para su él sueño. era Sí, sí, eso sí. y eso hizo. Sí. Y sin Sí, embargo, hombre. lo que estuvo alrededor fue lo que lo jaló y pero no puedo decir que es el Estado, ¿no? Es el propio sistema, ¿no? O sea, no fue el gobierno como gobierno, sino el sistema, ¿no? Conjunto. Creó un mundo diferente que la gente, como la canción esa de Alberto construyó castillos en el aire, ¿no? Sí, sí. Y lleno de todo, hizo sus cosas, le encantaba, vivía su trabajo, la gente, la esperanza, el verlos mejor, todo lo demás, pero los demás le dijeron, no, no es como tú quieres, sino así, güey, tómala. Ahí está. ¿Alguna vez hubo alguna declaración de los asesinos? O sea, alguna declaración, no sé, lo pienso como los asesinos de los Tate, ¿no? Del caso de Manson, ¿no? Que decían, sí, por esto, locuras, ¿no? Alguno Ajá. de ellos dijo, sí, porque se lo merecía por tal. No, No hubo una gran declaración. ¿Hay No. alguien en la cárcel no. que se sepa o que estuvo en No. la cárcel que pudiera Bueno, darnos una historia? del grupo sí, pero específicamente por el asesinato no. Por eso nunca se supo nada. Nunca Así se se supo llama el libro, nada. ¿no? Nunca se Sí. supo Nunca nada. se supo nada. Sí, Pues qué hombre, la verdad, qué mexicano. sí. Y yo vuelvo con él para decir, en este caso, cómo, ¿no? Todo lo que está alrededor de un sistema, ¿no? De una sociedad, tiene que conocerse para no caer en los errores, porque decimos respecto a los empresarios modernos, oye, pues no son como era este señor, ¿no? Pues no. Porque el mundo no es como era tampoco. Ajá. Pero además porque también hay que decirlo, ¿no? Esa formación que tuvo, esa visión que tuvo para llegar a esos niveles, tienes que realmente hacer un sacrificio, ¿no? Y un sacrificio que está dado fuera de la materialidad. Sí. ¿no? No Ok, es ese es cierto. el destino. Sí, Es otra ese- cosa. ese es Sí. Se cierto. necesita el dinero, claro que se Ajá. necesita, pero es para otra cosa. sí, Sí, ya no se ve así. Ahora es el dinero por el Wow. dinero, ¿no? Cambiaron las cosas. sí, Gran hombre, ¿eh? sí. Gran hombre. Pues ahí ¿Le está ves símiles? don Eugenio, ¿eh? ¿Ves símiles? Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego. No, ¿No te parecen...? no, pero hay gente que se Ay. acerca del otro lado, ¿no? Ok, pero me refiero, por ejemplo, Ricardo invierte mucho en educación, en el tipo de educación que él concuerda. Su papá fue rico, pero él creó más, etcétera, etcétera. Bueno, No, este es más político. sí, bueno, pero por ejemplo en el caso del ingeniero Slim, ¿no? El ingeniero Slim Slim, también Slim, tiene, por tiene ejemplo. una línea, no, Pues no muy voy a decir que es similar, respetable, sí, es claro, muy, y muy tiene respetable. su rollo, pero vamos, ¿qué tanto realmente ellos quieren ser como él? Pues obviamente no, No, bueno, Mm, seguramente ok. no. seguramente no. Sí, seguramente no. Gran hombre, gran episodio, sí. gran, Qué gran historia. interesante, sí. Sí, ahí historia. está. Wow. Bien. Eugenio. Ahí está don Eugenio Garzazada. Frida, anuncios parroquiales. Perfecto. Claro que sí. Pues recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como @AndyJavierCorrea. Si gustan comprar o adquirir cualquiera de los ejemplares de Antología Teatral Historias del Porfiriato y la Revolución y El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos, no olviden que encuentran la guía de compra en la caja de descripción. Recuerden que estamos todos los jueves a las 10:30 de la mañana en punto, completamente en vivo, en Facebook y en YouTube. También nos encuentran en Spotify. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, los leemos con muchísimo gusto. No olviden darle like y suscribirse. Muy bien. Ahora vamos, ya podríamos dar otras cosas para el próximo jueves. Yo creo que vamos a trabajar aquí vamos a hablar de Tenochtitlan, ¿no? Wow. Perfecto. Son los 700 sí, claro que años sí. de la creación. No importa la fecha, Es lo porque porque es 21 o 25, ¿no? Es 20.
Es bueno, que lo esa es cambiaron. la caída, Lo ¿no? cambió la primera Bueno, dama, ¿no? Hay, por ahí lo vamos a platicar ese día, Hasta que bueno. alguien que habla que es que la fundación fue desde 1318, otros que Ah, se sí. van al Sí, claro, ahí 45, al dicen que 46, ¿no? Sí, Y otros que en 21, 25, 23. 1325, Sí, sí. 23, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que es el 25 y vamos a decir por qué, ¿verdad? Ok. Sí, pues, si no, Porque nos gustó. Bueno. Sí, no es de Sí. gusto. Y dónde fue y todo lo demás, vamos a ver Tenochtitlan. Y para Claro los que sí, próximos, por ahí vamos a tener, lo platicamos para que estén al pendiente. Sí, Vamos sí. a traer al santo, Sí, Wow. al santo, el santo. al santo, Sí, ¿no? claro. Y para Cayo te invitamos para la otra, si quieres luego discutimos qué personaje podemos Es lo traer. que ¿no? nos digan en los comentarios qué otro Ojalá, personaje, sí, ¿no? sí. O sea, histórico, de Sí. relevancia, quieren que platiquemos, sí. Bueno, ahí está, y si no, luego les decimos cuáles. Perfecto, pues Gracias. se vienen programas muy interesantes, Andy. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias a Iván. los dos. Nos vemos en la Gracias. próxima. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.